Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿debemos creer en la ciencia? Hoy día hay muchos científicos que están siendo silenciados, otros se han vendido. La verdad es que ellos conocen más que nosotros y se encubren unos a otros y no nos revelan todo lo que descubren. ¿Por qué? Porque ellos están financiados por las élites y cuando descubren algo necesitan el consentimiento elitista para divulgarlo. Y aquellos que funcionan con por su cuenta o desertan de ese engranaje elitista son silenciados prontamente por los medios que también están en manos de esas élites. El científico que llega a la revelación divina difícilmente venda su alma por dinero o por fama o posición. Ahora bien, el conocimiento total de la ciencia nunca se va a alcanzar, porque así como el crecimiento espiritual es progresivo, comenzando en la carne, continuando en la morontia, es decir, continuando en el espíritu y luego en la vida morontial, en la mente. Así también el progreso de la ciencia es progresivo, comenzando aquí, luego en las cosas del espíritu y de la morontia, es decir, que es también progresivo. Y nosotros a través de todo el camino de la vida eterna vamos a seguir estudiando la ciencia y vamos a seguir descubriendo cosas. Así que aquí no se va a descubrir todo. El hombre hijo de Dios tiene que buscar el conocimiento y ganárselo a través de las eras eternas. Si no te lo van a dar así todo, así servido. Tenemos que lucharlo, buscarlo, quererlo, desearlo. ¿Okay? El hijo de Dios jamás se va a aburrir. Aquí en la tierra, ya cuando tú llegas a ese nivel espiritual del conocimiento de Dios, que ya vives en ese nivel de la fe viva, que de conocimiento de Dios que te revela, que tienes experiencias religiosas continuamente, ¿okay? Es difícil que ya tienes un amor a la vida, que es difícil que ni que por tu mente pase que te quieres, ni que siquiera te quieres ir, quieres quedarte aquí y ayudar a otros. Ok, el documento 103.7 dice: a medida que el hombre ascendente se acerca interiormente y hacia el paraíso, esto es, hacia adentro y hacia arriba, buscando la experiencia con Dios, del mismo modo se acercará hacia afuera y hacia el espacio, buscando la comprensión energética del cosmos material. En esta nueva era nosotros tenemos que aprender mucho a manipular y transformar la energía, porque todo es energía. Y ya muchas de las cosas que vamos a necesitar para esta nueva era tiene que ver con el flujo energético. Siempre ha tenido que ver, pero no lo hemos sabido. Ahora ya lo sabemos. Ok, así que la progresión de la ciencia no está limitada a la vida terrestre del hombre. En la experiencia de la ascensión a través del universo y del superuniverso, buena parte de este será empleado en el estudio de la transmutación de la energía y la metamorfosis de la materia. Y así como avanza la civilización, más conocerá de todo esto antes de dejar la vida material. Lo mismo sucede en las cosas espirituales. Cuanto más se adentre uno aquí en la tierra, en las cosas del espíritu, llegará allá después de la muerte con niveles superiores y es muy probable que no necesite las primeras escuelas. Y dicho conocimiento espiritual es también eterno. Siempre estaremos conociendo más. Y cuanto más conozcamos a través de buscar con el deseo supremo de conocer a Dios, mayor será la experiencia religiosa y por ende la revelación que nos da el discernimiento de espíritu para ver y sentir con los ojos espirituales y el corazón abierto a nuestro Padre. Ese mundo morontial que existe entre ambos. Documento 103.6.10 dice: el hombre primitivo no diferenciaba entre el nivel energético y el nivel espiritual. Pero a medida que la civilización progresa, la filosofía tendrá que arrojar puentes sobre los abismos cada vez más grandes entre el concepto del espíritu y el concepto de la energía. Este concepto del espíritu y la energía son una en el Supremo. La ciencia debe basarse en la razón, pero la religión depende para siempre de la fe, aun cuando la razón sea una influencia estabilizadora y una asistencia útil.
Y siempre habrá diferentes interpretaciones, tanto en lo natural como en lo espiritual. Solo la experiencia personal nos confirma. Y es por eso que nunca debemos dar por sentado lo que los científicos nos dicen, ni de lo que nos hablan de los temas espirituales. Debemos tomar de aquí y de allá, pero al final tomar nuestras propias decisiones y tener nuestras propias creencias. Permitir que sea nuestro espíritu residente quien nos diga o quien nos dé la interpretación más cercana a la verdad. Documento 103.6.7 dice que nuestra dificultad para coordinar la ciencia con la religión estriba en que ignoramos un mundo intermedio que existe entre ambos y que no vemos, el mundo morontial, que también está lleno de cosas y seres, siempre en movimiento, realizando labores a nuestro servicio, pero que no lo podemos ver. Y es ese ángulo morontial de enfoque que borra toda divergencia entre los hallazgos de la ciencia física y el funcionamiento del espíritu de la religión. Documento 103.6.7 dice, la gran dificultad, es lo que leí anteriormente, la gran dificultad del hombre es que no encuentra, ¿no?, ese mundo intermedio, ¿ok? No encuentra ese mundo intermedio entre lo físico y lo espiritual. ¿Qué es la razón? La razón es la técnica de comprensión de las ciencias. ¿Y qué es la fe? La fe es la técnica de discernimiento de la religión. Pero existe otra técnica que se llama mota. ¿Qué es la mota? Es una técnica para la comprensión del nivel morontia, lo cual es una sensibilidad supermaterial que compensa el crecimiento incompleto. Su sustancia es conocimiento, razón, y su esencia es fe, discernimiento. Y no es obtenible por las personalidades materiales. Es decir, se requiere un crecimiento espiritual para llegar a ese nivel. Pero muchos mortales que han reconocido que es deseable poseer este método de reconciliación entre los dominios de la ciencia y la religión han podido obtener pequeñas probaditas de ese espacio mota por medio de la revelación o experiencia religiosa personal acompañado de una adoración suprema. La metafísica ha sido un esfuerzo intencionado, aunque fútil, por alcanzarlo. Y la filosofía más elevada obtenible por el hombre está basada en la lógica de la ciencia, la fe de la religión y el discernimiento de la verdad que se nos ofrece por medio de la revelación. La revelación es la única técnica que puede compensar por la ausencia de mota, es decir, la ausencia de sensibilidad a la verdad de mota en un mundo material. La revelación aclara en forma determinada la mezcla de metafísica desarrollada por la razón en una esfera evolucionaria como la nuestra. Documento 103.6.12 dice, el hombre mortal no tiene el concepto de mente y materia morontiales, y la revelación es la única técnica para restaurar esta deficiencia. Si no tenemos revelación, si no tenemos experiencia personal espiritual, no podemos entonces entender el concepto de la mota, el concepto, la sensibilidad de ese mundo morontial. La revelación nos provee los datos conceptuales que necesitamos para poder construir una filosofía lógica del universo y llegar a una comprensión satisfactoria de que tenemos un lugar seguro y establecido en el universo. Y aún así, esos datos son conceptuales, pueden estar distorsionados en nuestra mente. Pues tal así sucedió, yo me recuerdo, por ejemplo, en muchas revelaciones que yo recibí, que ya les he dicho que yo he recibido pues muchas revelaciones antes de recibir el libro, de encontrarme con el libro Durante hace casi 2 años, y estas revelaciones, por ejemplo, voy a dar una sola revelación que tuve fue cuando se me explicó que existían múltiples universos. Y entonces yo me hice una idea como que eran muchos universos uno al lado de otro, así pegaditos uno al lado del otro, que no estaba muy lejos, ¿no? Pero esa más bien vendía bien con los superuniversos. Es decir, yo cuando me hice esa imagen, lo que yo veo en la explicación del libro, la parte donde explica los superuniversos, esa fue la mente que yo tenía. Pero en realidad el libro explica de que dentro de cada superuniverso hay muchos
universos. Y cada universo pues tiene un hijo creador. Así que yo me lo imaginaba diferente. Y así muchas otras experiencias y revelaciones que yo me lo imaginaba de una forma diferente, aunque ahí hubo otras que sí fueron tal y como las dice, así porque fueron las visibles, ¿no? Cuando uno tiene, no es lo mismo esto cuando te lo va diciendo el espíritu, que cuando tú tienes a alguien al frente y te dice las cosas. No es igual. Además, todas esas experiencias que yo recibí a través de mi vida, pues es lo que me hizo a mí estar segura de que por lo menos, todas esas partes del libro que ya yo sabía por revelación, por lo menos puedo confirmar que el libro es verdadero, por lo menos en esas partes. Hay otras cosas que no me fueron reveladas, que las he leído ahí y que todavía no puedo decir, bueno, esto es así porque yo tengo la confirmación, no. Así que el documento 103.6.13 dice: la revelación es la única esperanza del hombre evolucionario por tender un puente sobre el abismo morontial. La fe y la razón, sin la ayuda de esta compensación de la sensibilidad morontial, no puede concebir ni construir un universo lógico. E incluso con toda la revelación que yo tuve, yo tenía un buen desorden. Así que el libro también me ayudó que todas esas revelaciones que ya yo tenía se estructuraran y se organizaran. Okay. Sin esta revelación que compensa, el hombre no puede discernir la bondad, el amor y la verdad en los fenómenos del mundo material. Luego el documento 103.7.2 dice: la verdadera salvación es la técnica de la evolución divina de la mente mortal a través de los dominios del vínculo morontial al elevado estado universal de correlación universal. Así que, como dice esta misma sección, la unión de la actitud científica y el discernimiento religioso por medio de la filosofía experiencial es parte de la experiencia del hombre en su larga ascensión al paraíso, y siempre requerirán una función armonizadora de la lógica mental en todos los niveles de la experiencia progresiva antes del logro máximo del Supremo. Y no se podrá lograr nunca a menos que tanto el aspecto científico como el religioso de una personalidad estén dominados por la verdad y sinceramente deseosos de seguir la verdad a donde quiera que el espíritu residente lo conduzca. Por medio de una filosofía fortalecida por la revelación, la lógica puede confirmar tanto la visión interior como la exterior, realizando de esta manera la estabilización tanto de la ciencia como de la religión. Y así, mediante el contacto común de la lógica de la filosofía, tanto la ciencia como la religión se volverá cada vez más tolerante cada una de la otra y cada vez menos escéptica. Lo que necesitamos es, con ética y buena fe, proyectar una mirada más profunda y penetrante y una autocrítica sin miedo de ambas, y alcanzar una mayor conciencia de esa condición incompleta que existe en nuestro estado evolucionario por la carencia de sensibilidad de discernir el estado intermedio de Morontia. Hay un trabajo que nuestra personalidad puede hacer, y es la de tomar de todas las fuentes de energía accesibles para unificarlas y compensar los incompletos. Después de todo, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es integrarlo todo, unificarlo todo. Y el espíritu residente tiene la misión de espiritualizarnos y pone a través de la mente un flujo de energía a nuestra disposición para que nuestra personalidad lo transmute, lo procese, lo comprenda, lo posea. Ese es el hacer para ser. Documento 112.0 dice: la personalidad, aunque no tiene identidad, la identidad la vamos a recibir cuando fusionemos con el espíritu. Pero aunque nuestra personalidad no tiene identidad, ¿ok?, puede ser capaz de unificar la identidad de cualquier sistema viviente de energía. Por eso es que tenemos que aprender a manipular la energía, a transmutarla, porque todas esas energías tienen identidad y nosotros, si la aprendemos a manipular, la poseemos. Estamos poseyendo diferentes identidades, ¿ok?, que son valores y significados de sobrevivencia que nosotros podemos poseer y obtener. Cuando deseamos encontrar ese puente intermedio entre la materia y el espíritu, dice aquel documento, tenemos que aprender a distinguir las energías que capta nuestra mente donde quiera que estemos en todo lo que hacemos, y aprender a transmutarla, procesarla, poseerla, para fluir en ellas. Todo sistema de energía viviente tiene identidad y posee valores de sobrevivencia, y podemos tomar y poseer. De cómo
procesemos esas diferentes energías que confluyen a través de la mente depende que, vamos a leer lo que dice, que la unifiquemos o la dispersemos, que la construyamos o la destruyamos, que la edifiquemos o la derrumbemos, que la haremos procesar o que la estanquemos, ¿no? La sanemos o la intoxiquemos. Más o menos es lo que quiere decir esto, ¿no? Y cuanto más positivo manipulemos las diferentes fuentes de energía, pues mayor será nuestra experiencia religiosa y consecuentemente las revelaciones divinas y la posesión de valores de supervivencia. Cuanto más integremos toda nuestra personalidad de una forma armoniosa, mayor será entonces el acercamiento a la fusión con el espíritu. ¿Okay? Un científico con una personalidad unificada en el espíritu es un buen ayudante de la humanidad. Pero un científico ateo y con su alma en venta, por dinero, por fama, por lo que sea, es un peligro para la humanidad. Por eso muchas humanidades se han destruido desde adentro de ellos mismos. Tenemos que estar al tanto de quién financia al científico y cuál es su objetivo detrás de todas esas palabras elocuentes que dicen que lo hacen por el bien de la humanidad, para curar el cáncer, para curar esto, para curar la diabetes, y lo que hacen es que crean medicamentos que te crean más enfermedades o crean ciertas vacunas que tienen otros ingredientes que te perjudican en otras áreas. Al final no curan nada, lo que hacen es que te crean otras enfermedades y ellos se enriquecen cada vez más con tus medicamentos. Así que seamos cultos en cuanto a lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Nosotros tenemos que estar informados, porque el que no está informado es un ignorante y el ignorante cae en todas las trampas que ellos nos tienden. Ellos están sedientos de poder, de riqueza, de control. Muchos de ellos han vendido su alma a cambio de todo esto. El poder y el control siempre lo debemos tener nosotros. Nosotros somos los que tenemos el poder y el control como humanidad, como hermandad, como la filiación de la hermandad divina, y ellos solamente tienen que ser administradores de los recursos que hay en este planeta, que todos son nuestros, no son de ellos. Pero ellos lo han apropiado y nos cobran por ello. Pero en realidad son nuestros. No debemos permitir nunca que una minoría incapaz de controlarse a sí mismo y conformista destruya una humanidad, ¿okay? Cediendo nosotros las libertades, incluyendo las nuestras. Ellos, una minoría es vendida. Usualmente esa minoría o son jóvenes rebeldes, o son gente pobre, o son gente ignorante, gente de clase que no ha tenido la oportunidad de tener estudios y de crecer, y ellos mismos son conformistas, dependientes de ellos, y entonces entregan sus libertades, y como son una mayoría, porque todavía no hemos logrado nosotros los que estamos más a lograr esa hermandad con todos ellos para hacer entre todos una mayoría contra esas élites, pues entonces se hacen leyes y se hacen mandatos por la aprobación de ese grupo que es una minoría, ¿ok? Pero porque una mayoría culta se queda sentado y no hace nada. Eso estamos viviendo ahora mismo, un cruce de época, hay una transición de una era a la otra y la energía se pone más densa, al mismo tiempo de que también podemos descubrir otras energías que pueden vencer a esas energías densas. Los interesados elitistas usarán los pocos recursos que le quedan, todos a la vez, y esto hace que parezca como que ellos son poderosos. Pero en realidad lo que están haciendo es ya tirando las últimas cartas que le quedan a la vez, al mismo tiempo. ¿Okay? Tenemos que crear un nuevo paradigma y no seguirle más el juego a la ciencia que hoy está corrupta. Si cada uno individualmente aprende a transmutar la energía, no necesitamos la ciencia, por lo menos por ahora, y hasta que decidan funcionar con ética y buena fe y obtengamos de ella solo lo razonable. Y es que la ciencia es solo una parte de lo que necesitamos para el crecimiento, es solo un elemento de conocimiento y razonamiento. Documento 102.3.5 dice: la ciencia, que es el conocimiento, conduce a la conciencia de los hechos.
La religión, que es la experiencia, conduce a la conciencia de los valores. La filosofía, que es la sabiduría, conduce a la conciencia coordinada. La revelación, que es el sustituto de mota, conduce a la conciencia de la verdadera realidad. Y la coordinación de estas conciencias constituyen el conocimiento de la realidad de nuestra personalidad, el máximo del ser. La ciencia clasifica a los hombres. La religión ama a los hombres. La sabiduría hace justicia a los hombres. Pero la revelación glorifica al hombre y le revela su capacidad de asociarse con Dios. La ciencia, conocimiento, produce orgullo en el hecho de la personalidad. La filosofía, sabiduría, da significado a la personalidad. La religión, experiencia, da valor a la personalidad. La revelación da seguridad de la supervivencia de la personalidad. La ciencia identifica, analiza, clasifica porciones del cosmos ilimitado. La religión capta la idea del todo, el entero cosmos. La filosofía identifica lo científico material con el concepto de discernimiento espiritual del todo. Y allí donde la filosofía fracasa, la revelación triunfa. Por medio de la revelación comprendemos la universalidad, lo eterno, lo absoluto, lo infinito. Somos testigos del infinito yo soy y jamás debemos entregarnos a que los científicos experimenten con nosotros. Nosotros somos seres divinos. Tenemos el espíritu residente dentro de nosotros. Somos el templo de Dios. No ofrezcas tu cuerpo a una inyección, a un medicamento que te va a poner tu cuerpo débil y no vas a poder servir a Dios debidamente. Los descubrimientos de la ciencia deben ser utilizados para el bienestar de la humanidad y nunca para destruirla. La comunidad científica se ha corrompido y en las últimas décadas hemos retrocedido por confiarle nuestras vidas. Han perdido credibilidad. Tenemos que poner nuestra confianza en nosotros mismos y usar el discernimiento de espíritu. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque nadie nos va a cuidar como lo haríamos nosotros mismos. La comunidad científica lo que ha dado a la humanidad es una sociedad enferma, tanto física como mentalmente, como económicamente y hasta ecológicamente. Y a buen entender con pocas palabras, a buen entendedor con pocas palabras. No es confiable. Muchos ateos dicen que el conocimiento que tenemos hoy de la ciencia, que con el conocimiento que tenemos hoy de la ciencia, ¿quién va a creer que existe Dios? ¿Ves cómo la ciencia está corrupta y ha manipulado a los hombres? Solo necesitamos la sabiduría. Es decir, vamos a ver, el documento 102.8 dice: la sabiduría del mundo no es necesaria para ejercer la fe salvadora en las realidades eternas. Así que solo necesitamos la sabiduría, el espíritu residente que mora en nosotros, ¿ok? Y no necesitamos la ciencia. Tenemos un sentido común también y el espíritu que nos revela, y tenemos el alma que la haremos crecer y tenemos experiencias religiosas. Así que nosotros mismos podemos indagar. Ok, solo necesitamos la sabiduría que nos proporciona la mente cósmica a través de la experiencia individual en coordinación con nuestro espíritu residente. La ciencia de cualquier época debe purificar sus actividades en un esfuerzo de devoción al servicio del progreso humano. Igualmente, la religión debe actualizarse en un orden más auténtico y digno de una nueva era donde nuestra mente cósmica está más ampliada. Ambas, ciencia y religión, deben tolerarse una a otra, así como respetuosamente cada una justifica la supervivencia. Solo los que han llegado al nivel revelatorio supremo pueden ser capaces de integrar ambos en este vasto universo que todos compartimos como una unidad. De aquí la importancia de buscar la voluntad del Padre, porque es solo esta la que nos lleva a niveles supremos de espiritualidad. Documento 102.1 dice: la razón de la ciencia se basa en los hechos observables del tiempo, pero la fe de la religión se basa en el programa espiritual de la eternidad. La verdad permanece inalterada de generación en generación, pero las enseñanzas asociadas con el mundo físico van variando de día en día y de año en año. Cuanto más sepas de ciencia, menos podrás estar seguro, pero cuanto más religión tengas, más seguro estarás. El todo es uno, somos una unidad, todo proviene de la misma fuente. Gústelo o no a los científicos. Es apasionante para un científico creyente y aún más para el que posea una fe viva ir descubriendo las maravillas de Dios. El documento 42.4.1 dice:
La luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la acción química, la energía y la materia son en su origen, naturaleza y destino la misma cosa, juntamente con otras realidades materiales que aún no se han descubierto en la Tierra. Y hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.